¿Cómo Bacán, te súper. veo? Bien, pues un día bien movido, pero bien, con harta energía, partiendo tempranito hoy día, así que súper bien, con harta energía. ¿Tú cómo estás? Súper, como día lunes, pues yo recién terminé, cerré las clases acá particulares. Ya, ¿cómo estuvo el día? Bien, tres de movido, tempranito haciendo cositas, con cosas nuevas, retomando, porque cambian la hora la semana que viene. Sí, pues, el sábado. Sábado 2 de septiembre cambian la hora, se da una hora. Por lo tanto, vamos a tener una hora más de sol en la tarde. Claro, Así que la mañana va a estar un poquito más fría. que hacer unos pequeños ajustes para la gente porque ya empiezan ya a querer volver a entrenar, que nos estamos mirando para abajo y tenemos guatita, queremos Sí, pues bajar. empieza la época de más trabajo para nosotros. Todo el mundo Sí. quiere trabajar en esta época cuando quedan 3, 4 meses para el verano. Oye, son muy pocos los que se mantienen durante. Hay un dicho que dice que preocúpate más de lo que haces entre Año Nuevo y Navidad, de lo que haces entre Navidad y Año Nuevo. Sí, sí. O esto también de que ahora sobre todo que viene septiembre que uno come mucho y se sale, y todo el mundo tiende a salirse, que es aplica lo mismo principio que acabáis de decir. Es más importante lo que uno hace desde el 18 hasta el otro 18 que entre 18 y 19. Exactamente, hicimos un fin de semana y vamos a dar unos tips ahí, yo creo que para que empecemos a ordenarnos antes. Creo que es importante como dar unos pequeños tips para hacer cierta prevención de no pasarnos tanto, de comer tanta chuchería, porque uno piensa que es fin del mundo la fiesta. Pucha, sí, pues, en la cultura el chileno es extremista para celebrar. Que la cultura, en general la cultura occidental, la cultura como de este lado del planeta, como que Estados Unidos, México, todas estas zonas son zonas que hay alto índice de obesidad. Mm. Oye, para comenzar, quiero darte la palabra a ti, primero agradecer tu tiempo, tu energía, tu buena onda. Nos conocemos hace unos meses Mm. y se ha generado esta buena onda y buena sinergia porque estamos todos aportando un poco a este granito de arena para mejorar la calidad de vida de muchos chilenos y gente que nos sigue de Latinoamérica en general. Así que cuéntanos un poco de ti, cuál es tu actividad actual como entrenador y a qué más o menos te estás dedicando hoy en día. Yo hoy en día estoy full dedicado a mi emprendimiento. Me considero un emprendedor de tomo y lomo, de profesión profesor. He estudiado harto, he hecho un par de, o sea, hice un magíster. Me fui por un momento por el área como de la docencia. Me gustaba mucho el tema de enseñar, siempre me ha gustado mucho enseñar. De hecho, en mis videos me cuesta como sacarme ese papel de profesor, como de enseñar. Me cuesta como de ser más cercano, porque en general es algo que me agrada mucho. Y eso lo he tratado de unir hoy en día con el emprendedor que llevo dentro. Eh, desde que estaba estudiando me di cuenta, la verdad, que el mundo laboral es muy, siento yo, castiga mucho a los profesores en específico. Es una profesión que está muy mal pagada en general, y que por lo tanto hay que buscar las formas de poder impactar a más personas en específico. Obviamente que uno en un ambiente de colegio tiene las posibilidades de impactar sobre muchos niños, muchas personas. En mi forma de verlo, yo sentía que eso no me estaba generando la satisfacción de poder ayudar a la mayor cantidad de personas posible. Así que llevo varios años emprendiendo. Tengo un proyecto previo que todavía sigue funcionando, que tiene que ver con entrenamientos personalizados, pero hoy en día estoy de lleno enfocado solamente en mi proyecto con Kettlebells, que siento que es un diferenciador porque le permite a muchas personas aprender a entrenar con un instrumento en específico. Y yo me gusta trabajar, hacer las cosas sencillas. Entonces trato de generar una propuesta de valor en donde las personas desde su casa, la comodidad del hogar, puedan entrenar con un solo implemento y que no queden excusas para no moverse. Eso es básicamente lo que busco. Oye, eso es importante lo que dices tú, la excusa y muchas veces nosotros como seres humanos, creo que a todos nos pasa, buscamos como que todo sea corto, que sea como instantáneo, Uh por el -huh. mismo tema sociales,
por la pastillita milagrosa y no vemos que es un proceso que igual tiene que ser bastante transitado. Yo vengo, en lo personal, conozco un poco mi caso, vengo de las tres cifras hace bastante años atrás, pero más o menos empecé a publicar mi vida desde el 2017. Entonces ha sido un camino bien largo, pues, de alto y bajo, y así funciona un poco. Creo tú como profesor se nota mucho la pasión que le pone a los videos, los reels, le estáis dando, pero hay una edición. Yo la había cachado, esa cuando salen las dos personas, son súper entretenidas, y creo yo, de hecho aquí hay se conectó un amigo, un compañero de colegio que también es profesor de educación física, Bueno, y resulta que es complicada la situación porque el Estado, muchas veces las municipalidades no te dan como las herramientas para poder sobrellevar las clases, y siento yo que hace más falta más clases durante la semana para los niños. ¿Qué opináis de eso un poco del ambiente laboral que se ve hoy día con los profes de educación física en los colegios? yo siento que una de las cositas que falta un poco con respecto a los profes, porque, o sea, seamos claros también, la cantidad de colegios que existen también son limitados. No existe la cantidad de colegios para todos los profesores que salen todos los años de las universidades. O sea, sí o sí existe un número limitado de instituciones en las que podemos optar a trabajar. Para el resto, que no nos gusta o que preferimos buscar otras opciones de mundo laboral, siento que lo que nos está faltando a nosotros como profesionales es aprender a comunicar, enseñar a comunicar bien lo que hacemos. ¿Por qué? Porque yo durante muchos años he querido vivir de lo que me gusta. Durante muchos años probé vivir del tenis, que es el deporte de mi infancia y hasta que el día de hoy trato de practicarlo. Eh, y el tema es que para poder vivir del tenis necesitas una condición física y una composición, o sea, y mantenerte constantemente en entrenamiento. Lo hice durante muchos años, pero era muy desgastante. Y de ahí pasé al mundo del emprendimiento trabajando con redes sociales y me di cuenta de que tenía una gran falencia, que no sabía comunicar bien lo que hacía o mostrar bien lo que hacía. Finalmente eso, muchas veces lo que nosotros como profesores de educación física necesitamos, yo creo que impulsar, aprender a comunicar bien lo que nos apasiona para poder nosotros también vivir de lo que nos gusta. O sea, a la persona que le gusta el vóley, a la persona que le gusta el pádel, a la persona que le gusta el entrenamiento de halterofilia, el entrenamiento con kettlebell, el animal flow, si no sabe comunicar lo que hace, en verdad no puede mostrarle al mundo lo que sabe hacer y por tanto menos personas podemos atraerlas al movimiento. Yo creo que la tarea de los profesores en específico, de todos los que estamos encargados de impulsar el movimiento, es tratar de mejorar el cómo comunicamos el mensaje. Cuando sabemos comunicar mejor el mensaje, más personas les agrada lo que ven, más personas conocen un poco más de movimiento y por lo tanto más personas practican el movimiento diario, independiente de la forma en que sea. Ideal es que todo el mundo ojalá hiciera entrenamiento de fuerza, que yo creo que por lejos es algo que todos como seres humanos necesitamos, a medida que vamos envejeciendo sobre todo. Pero los deportes también aportan mucho movimiento, aportan mucho manejo de estrés, salud mental. Por lo tanto, siento que una de las falencias o una de las cosas que necesitamos impulsar a nosotros los intermedios profesores, pero también los que impulsamos el movimiento hoy en día, es eso, es ojalá aprender a comunicar bien lo que hacemos para que más gente pueda atraer un poco hacia el movimiento. Así como hoy en día el pádel ha tomado mucho camino hoy en día. Sí, generalmente pasa porque son deportes de moda que se van desarrollando. Estuvo en el momento el baby fútbol, el tenis estuvo muy de moda también en algún momento. Pero creo yo que este abanico de posibilidades nos da una amplitud para llegar a mucha más gente. Yo cuando parto un poco los coaching que hago yo, a veces veo la parte de entrenamiento. Hace rato que no hago como enfoque solo en entrenamiento, pero siempre partimos con la historia. Porque mucha gente viene con una historia de vida a veces que resiente un poco o tiene una negación frente al deporte porque cuando chico o el papá era muy deportista y como que te sobre que tú tenés que ir a jugar fútbol, que es lo que me pasaba a mí. Yo después elegí el básquetbol, ¿cachai? Entonces fue como un tema de familia, que no, que la familia es toda futbolista, tú tenés que hacer fútbol, ¿cachai? Entonces eso es importante. Ahí Ruca nos saluda, compadre. Él es boxeador,
llegó hace poquito a la zona, así que en algún momento vamos. Excelente, saludos para él. Importante, así un pequeño paréntesis, preguntas pueden hacerlas en la cajita de preguntas y las dejamos para responder al final. Y una de las preguntas que tenemos en pauta con Diego tiene que ver con la elección de tu carrera, porque tú eres emprendedor después de haber estudiado pedagogía en educación física o antes de, también eras emprendedor. En verdad, siempre he sido bien emprendedor, o sea, no de tan chico quizás, pero he probado con un montón de cosas, desde fruta delivery, he probado con comprar, he ayudado a mi pareja muchas veces con venta de paltas, he probado muchas cosas en verdad. Ropa también he probado, me considero un emprendedor en general, pero creo que lo fui descubriendo más adelante. En un principio yo descubrí, o sea, me escogí la profesión de profesor porque en ese tiempo estaba enamorado del deporte, enamorado del tenis. Yo competí por el colegio, después competí por la universidad, después competí por el magíster, o sea, en toda la carrera, todo el tiempo que he estudiado siempre he competido por el tenis. Entonces, para mí el deporte, el movimiento es algo que me acompaña desde que me levanto hasta que me acuesto. Entonces, las ganas de alguna forma de poder ayudar a más gente con el movimiento siempre me han impulsado a estudiar más, a aprender más. Yo la verdad es que tuve un periodo muy oscuro de mi vida cuando yo sufro de artritis, es una condición que tengo para el resto de mi vida, que se me agravó de hecho por un mal cuidado tengo una muy mala movilidad de tobillo y eso con el tenis se me agravó. Entonces se me generó un problema claramente en la parte de los metatarsianos en el pie. Entonces se me inflama con facilidad. Entonces con la repetición y el trabajo de tanto entrenamiento, mis pies quedaron un poco destruidos. Y llegó un punto de mi vida en donde estuve años sin poder moverme. O sea, estuve mucho tiempo sin moverme, salir de la cama y para mí fue lo peor que me ha pasado el no poder moverme. Y cuando volví a salir de ese hoyo y encontré como un poco el equilibrio entre lo que podía hacer para mantenerme sano en el tiempo, entendí que la clave está en los balances, en el balance entre el trabajo de fuerza, en los balances. Entonces, yo siempre quise, desde que salí de la universidad, siempre quise poder aportar, si bien quería aportar movimiento, quería aportar salud. Eso es lo que yo quería de alguna forma, tratar de esa semillita como dejar, ese aporte para los que quedan al final, pues, es salud. Y cierto que esta es una muy buena forma de hacerlo, porque para mí es súper importante tener buena salud para poder disfrutar de mi cuerpo, para poder conocer los lugares donde quiero ir, para poder subir las montañas que me gusta ir, para poder practicar los deportes que me gustan. Entonces, si no hay salud, en verdad no se puede hacer nada. Y yo lo viví en carne propia, el tema de la falta de salud. Entonces, siento que es fundamental tener un buen balance para poder hacer lo que uno quiera en verdad, independiente de lo que uno se dedique. Si no tenéis salud, en verdad, como que tu vida no tiene mucho sentido si no tenés la capacidad de poder disfrutarla, de poder moverte. Oye, como esta frase yo siempre la tengo por ahí, como dice Nietzsche, cuando tú tienes un porqué duro, fuerte, que tenga sentido, cualquier cómo, tú puedes sobrellevar en la vida, ¿cachai? Cuando tú haces las cosas con un sentido de vida, después ya todo lo demás se hace nada, ¿cachai? Y eso es importante, ya tienes como el foco bien en la parte de salud y bienestar y yo creo que tu semilla o granito de arena, creo que aquí se tiene que ir expandiendo a poco, ¿cachai? Porque yo he cachado cómo vais subiendo contenido y es bien orgánico y es bien interesante el crecimiento cuando la cuenta va siendo orgánica porque tienes seguidores que te siguen por la forma en que tú comunicas. Así que la pega que estás haciendo está súper bien. Hay que seguir dándole, esta cuestión pero es casi como minero, picando, 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 picando. Tal cual. Oye, preguntarte sobre, ya ahora enfocado netamente a kettlebells, entrenamiento de pesa rusa. ¿Cuáles son los beneficios, además de que es más simple entrenar con kettlebells o pesas rusas que tiene con estos entrenamientos que haces tú de pesa rusa o kettlebells también? Yo creo que el principal es el tiempo, espacio y la implementación. ¿Por qué? Porque
hay varios movimientos que son súper comunes al entrenamiento de fuerza, sentadillas, pesos muertos, empujes, tracciones. Son movimientos que uno puede hacer con cualquier implemento. El tema de hacerlo con una kettlebell te da un par de beneficios bien específicos. El primero que es un implemento súper compacto y súper transportable para llevarlo a cualquier lado. Empoderada siempre la veo también entrenando con kettlebell, me encanta. Entonces, es un elemento súper compacto y súper práctico de ocupar. Número uno, por lo tanto, implementar un entrenamiento con kettlebell es súper práctico donde tú estés. Yo me la llevo a la playa, realmente entreno acá abajo en el patio del departamento donde vivo, en este espacio que yo entreno, un espacio pequeñísimo en esta pieza, y nunca tengo problemas para entrenar con kettlebell, puedo hacer todos los movimientos. Lo segundo es que una vez que tú aprendes los movimientos básicos, tú puedes empezar a unir movimientos uno tras otro, haciendo como pequeños flows de movimientos. Esos flows de movimientos generan primero que tú entres a un estado de flow, un estado de ultra concentración, uno. Dos, uno como que al estar tan concentrado en ese espacio genera como una pseudo meditación, porque si no estás concentrado, la kettlebell lo te pegáis o se te va y se te sale el movimiento, o sea, lo pierdes. Por lo tanto, ese espacio de concentración te genera un espacio de estar presente, de estar aquí, de olvidarte un poquito de los problemas del día a día y estar enfocado solamente en el entrenamiento con kettlebells. Y lo segundo es que eso da pie a que uno pueda hacer un entrenamiento súper efectivo en un corto tiempo. Yo siempre propongo hacer entrenamientos entre 45 y una hora. Ahora, hay personas que no tienen ese tiempo y por lo tanto pueden dividir el trabajo durante el día, pueden hacerlo en espacios en más cortos. Yo pronto ahora voy a hacer un desafío de microentrenamientos, pero ¿por qué? Porque la kettlebell te da el espacio para estar en tu casa, tomarla, ponerte a hacer un par de repeticiones, hacer quizás hasta un flow, o si no puedes hacer un flow, hacer un movimiento solo, y vas a poder igual, primero, mejorar, o sea, aumentar tu gasto calórico, estimular el aumento de tu masa muscular. Yo siento que las kettlebells resuelven varios problemas, pero siento que esos tres son los principales, que uno economiza tiempo, porque la puede tener en una casa, la puedo esconder hasta abajo de la cama, la puedo esconder en un closet. La implementación es fácil de hacerlo. Yo con 1 metro cuadrado estoy listo para entrenar con kettlebells. Y nos permite obviamente todos los beneficios del entrenamiento de fuerza. Entonces, es un todo en uno también, ¿verdad? Oye, Yo creo que son las es, razones. es importante que es un artefacto o un implemento más que nada que es compacto. Yo, bueno, he hecho algunos videos cuando hicimos un crossover. Lo uso a veces en pausa activa, lo ocupo mucho en los entrenamientos funcionales y yo trabajo funcional, trabajamos con esta banda de suspensión, algunos la llaman TRX también. Voy mezclando, yo soy muy de mezclar. Ahora indagando un poco en el flow ahí, el animal flow un poco. Bien interesante tu tema de artrosis. Es loable que entrenes y hagas todo normal, po. Son enfermedades que son de inflamación sistemática, eh, tienen varias aristas, ¿cachai? Multifactorial también. Eh, pero bien, en la parte de beneficios, en las kettlebells, como te decía, el beneficio está clarísimo. Después uno va haciendo las progresiones, me imagino, poco a poco. Para acá, lo importante siempre es tener buena estimulación muscular a través de los pesos. El ejercicio, idealmente, trabajar, yo creo que una buena sesión unas 3 veces por semana, ojalá. El tiempo es súper importante porque no todos tienen el mismo tiempo o se dan el tiempo y siempre yo creo que lo más importante es tomar esto como una inversión, como decíamos muchachos, que al final la salud, el entrenar es una inversión, en el mejorar los alimentos que consumimos es una inversión. ¿Cuál sería, o cuéntame un poco la opinión que tienes sobre la obesidad que tenemos hoy en día en nuestro país? ¿Y cómo crees tú que podríamos solucionar este problema, pero más que a los niños, enfocarnos más en la población más adulta, o de los 30 y 40, por decir? A ver,
Para partir, creo que una de las pandemias más grandes que existen hoy en día es la obesidad, por lejos. Es la que más muertes se lleva, yo creo, y a veces, muchas veces la gente no lo asocia, que eso es lo otro, que la gente piensa que se muere de un infarto y el infarto me mató, pero en verdad fueron todos los hábitos previos para llegar a ese infarto. O sea, el infarto no llegó de la noche a la mañana. Eh, Hay muchos estudios que hoy día se están haciendo con respecto a incluso hasta el Alzheimer, que la falta de ejercicio muchas veces nos lleva a acelerar un proceso de Alzheimer. Entonces, el ejercicio es vital en esto de la obesidad. Y yo quiero volver como a hacer el link con algo que te mencioné antes, que siento que es una de las cosas que no estamos logrando hacer hoy en día como impulsadores de movimiento, que es el aprender a comunicar bien lo que hacemos. Porque siento que, por ejemplo, a mí me pasa mucho, yo durante harto tiempo, siento que una de mis debilidades en específico, con respecto a mi capacidad de movimiento, es la capacidad de flexibilidad. Me siento, o sea, no siento que sea muy tieso tampoco, porque trabajo harto la movilidad, mi entrenamiento, y he mejorado un montón. Pero, por ejemplo, me ha costado un montón tener mucha más flexibilidad en general. ¿Qué pasa? Que varias veces he querido buscar clases de yoga y me pongo a buscar clases de yoga y no encuentro alguien que me muestre una estrategia en un lugar en donde yo quiero, o cómo hacer, como que me cuesta encontrar ese tipo de cosas. Lo mismo con el Animal Flow. Cuando yo lo quise, yo lo aprendí en pandemia, el tema del Animal Flow. Hice un curso, pero llegué a un curso porque en verdad me lo recomendó una persona, no porque la persona supo hacer bien como su publicidad y la publicidad llegó a mí o orgánicamente llegó a mí, sino que finalmente llegué porque otra persona cercana me lo recomendó. Entonces, eh, siento que a nosotros como que siento que es una tarea nuestra, tarea nuestra de nosotros como profesionales del movimiento. No somos capaces de comunicar y de demostrar y de dar ejemplo de por qué es tan importante hacerlo. Yo, la gran mayoría de personas que entreno y la gran mayoría de personas que hoy en día siguen los procesos, tanto tuyos como los nuestros, son personas que ya han pasado por procesos críticos, o sea, han tenido una alza de peso muy alta y necesitan buscar opciones. Entonces, como necesitan buscar opciones, piden ayuda, o han tenido una enfermedad que los gatilla a llevarse a cambiar su salud, porque si no lo hacen, o sea, son más personas más reactivas. Son pocas las personas que son proactivas, y no son proactivas porque no quieran. Sí, hay muchas personas que no son proactivas por sí, pero si uno estuviese como constantemente recibiendo estímulos de este lugar, de practica esta rutina, o oye, hagamos esta actividad, como que sería mucho más fácil poder encontrar ese deporte o ese movimiento que a ti te gusta. Porque, repito, no todo el mundo le gusta el entrenamiento de fuerza. Es necesario, pero no todo el mundo le gusta. Yo creo que lo fundamental acá es encontrar la forma de movimiento que a ti te gusta. Yo creo que nadie debería descansar hasta encontrarla. Una vez que la encuentres, tratar de buscar cómo ese movimiento lo puedo acoplar a entrenamiento de fuerza. Yo durante mucho tiempo, te lo comenté recién, sufrí crisis de artritis. Mi artritis es una artritis que se gatilla principalmente por estrés, pero en un principio se gatilla mucho por la alta práctica de entrenamiento de tenis sin una práctica adecuada de entrenamiento de fuerza. Yo jugaba solo tenis y no hacía nada de entrenamiento de fuerza. Mi musculatura se empezó a ir, que solamente con la fuerza, con la articulación, con la fuerza que yo podía ir logrando por el movimiento del tenis, pero no tenía mucha masa muscular. Por lo tanto, me fui lesionando, me fueron generando muchos problemas. Si lo hubiese combinado, hubiese podido seguir disfrutando del tenis durante mucho más tiempo. Que si bien hoy en día lo puedo hacer, no lo puedo hacer a la misma intensidad que antes. Yo creo que eso es lo que necesitamos más personas, que existan más capacidad de personas de aprender a comunicar bien qué es lo que el movimiento que uno disfruta, ya sea Animal Flow, ya sea kettlebell, ya sea entrenamiento con, no sé, hasta el pool. Yo he visto hasta más publicidad de clases de pool dance, por ejemplo. Me salen de repente, he visto personas que practican, porque las personas que saben comunicar bien son las personas que realmente logran mostrar lo que hacen. Sí, a veces pasa porque en mi caso, y yo por eso no he publicado muchas cosas, pero estoy como en un orden. Ya estoy cumpliendo varios años, en mi quinto año, en la parte como de orden de cambiar un poco mi alimentación y tocar fondo, le llamo, como decir tú. Somos reactivos, al final pasó un tiempo que estaba mal,
exceso de comida basura, trasnoche, malas relaciones con la gente, malas relaciones conmigo mismo. Entonces, llega un punto. Y ahora estoy como en ese proceso de rearmar como mi marca como muchacho fit, porque al final yo vendo mi marca, ¿cachai? Yo soy emprendedor también, creo que de los 6 años o de los 4 años. Vendía flores cuando era pendejo, en serio. Ya. Yo me ponía en una casa donde vivíamos cuando chico y agarré una carretilla y armé unas flores así todas roñosas, pum, y vendía flores. Y siempre estuve metido en el tema de vender, 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 ¿cachai? Eso tiene mucho que ver. Al final uno vende su experiencia. Yo vendo, por ejemplo, mi marca Muchacho Fit es una experiencia que te vendo. Yo no te vendo un entrenamiento de funcional de tantos minutos y todos estos ejercicios. Yo te estoy durante el tiempo contigo y generalmente las sesiones una a uno son ricas porque conversamos, hablamos de alimentación, un poquito de espiritualidad, entonces como que estoy rearmando mi tema. Creo yo que pasa por eso, que faltan personas que ya se focalicen en algo. En eso estoy yo también, como focalizando en una sola área en específica o dos, ¿cachai? Porque creo yo que a veces saber un poquito de todo, ¿cachai? Como que es un mar de conocimiento, porque esta cuestión de la obesidad o del sobrepeso es multifactorial. Igual es complicado como focalizarte en una sola área en específico, porque hay que trabajar con un equipo multidisciplinario, como se llama, ¿cachai? Tenéis que tener un nexo con una nutricionista con un enfoque más funcional, o un médico más funcional, ¿cachai? Tienes que tener un entrenador que conozca un poco también de alimentación, pero no tenéis para qué hacer toda la pega tú. Podías hacer como esas conexiones. La parte más psicológica también es importante porque el cambio, no solo físico, también tiene que ver un cambio mental, ¿cachai? Entonces, por eso es bueno conectarnos así, porque así nos vamos haciendo más conocidos. Tú ya tienes tu enfoque que hacen las kettlebells, tú trabajas con personas, para personas que tienen poco tiempo, que tienen poco espacio y quieren algo que de cierta forma no lleva un gasto tan grande de comprar barra, comprar tantas cosas, sino que es una pesa, ¿cachai? Claro, hay que implementar. Entonces, eso es importante, creo yo, para mejorar esta situación nivel país que es heavy, 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 heavy. Otra de las cosas que yo siento que también podrían mejorar o podríamos intentar mejorar es el tema de la educación. Porque yo, por ejemplo, ahora algo que me cuesta mucho hacer, mucho, mucho, es generar contenidos como cortos en donde enseñe algo, pero sin pasarme de los al minuto. Me cuesta mucho no pasarme el minuto, es una lucha constante que tengo. Eh, entonces, siento que cuando lo logro, el contenido en general le va muy bien porque una de las cosas que las personas disfrutan mucho de las redes sociales es cuando el contenido que están viendo o las entretiene o aprenden algo con el contenido. Y en el caso mío, si bien he intentado algunas veces generar algo de entretención, no es tanto lo mío es mucho más enseñar, me gusta mucho enseñar. Soy muy bueno estudiando y muy bueno leyéndome libros y aprendiendo cosas, y a veces trato como de condensar un poco el contenido para poder enseñar algo en específico. Y creo que eso también es súper importante, también tener claro de que cuando uno es capaz de enseñar a las personas, por ejemplo, qué es lo que es un déficit calórico, o entender por qué el entrenamiento de fuerza se hace más importante cuando envejecemos, porque sin el entrenamiento de fuerza tu cuerpo pierde masa muscular y te vaya a volver, no vaya a tener funcionalidad de nada. Ese tipo de cosas como que son súper, como que se pueden escuchar como súper como graves, como que en verdad es la realidad. Entonces, como que no hay otra forma de lograr un cambio en tu composición si no lo haces déficit calórico. No hay otra forma. No hay otra forma de cuidar tu cuerpo en el largo plazo si no haces entrenamiento. Son cosas como, sí, suenan como absolutistas, pero obviamente que tienen matices. Hay formas de entrenar, yo puedo ser un fisiculturista que es un matiz en un extremo, como puedo ser una persona que tiene una masa muscular suficiente como para mantenerse estable. Siento que esas cositas se basan mucho en educar, en la educación. Y la educación es fundamental para nosotros, tanto como saber comunicar, es también saber que la educación es la base un poco para que las personas también
tengan como las herramientas para saber qué escoger pues, también. Porque al final hay muchas personas que en redes sociales hoy en día te muestran formas de entrenamiento que es algo positivo, pero también hay mucha gente que no sabe lo que hace, mucha gente que no tiene idea de entrenamiento y sube contenido a redes sociales, tiene muchos seguidores, pero realmente cuando tú vas a hablar con la persona te va a hablar sobre su experiencia, no de la forma como de lo que está comprobado hoy en día, o de lo que realmente funciona y que está basado en ciencia. Sí, eso es verdad. Lo que pasa es que el Instagram está hecho para videos cortos. De hecho, en algún momento también tuve un poco en la parte de YouTube. YouTube te da un poco más de profundidad. Te da más sección, te da más, como digo, más profundidad y puedes ampliar un poco la información de enseñanza. ¿Qué es lo que pasa en Instagram? Que el Instagram tenés que hacer el engagement, o sea, tú publicas un video que sea corto, que sea atractivo, que sea es complicado porque el algoritmo llega a un punto en donde funciona para cada uno, me imagino yo que funciona así, porque yo, por ejemplo, subo un contenido de una cosa, por ejemplo, generalmente el mío está más enfocado a alimentación. Subo algo alusivo a alimentación, ¡pum! Y explota. Después subo algo más enfocado a entrenamiento y no hay engagement, ¿cachai? No hay mucha conexión. Entonces, hay que ir jugando, hay que ir jugando, hay que ir dando. Igual, pues, es un trabajo de hábito de subir un video, subir otro y ir probando. Después revisar métricas y ver lo que funciona. ¿Cachai? ¿Cómo trabajas tú la parte de entrenamiento? Como cuando partes con las personas, ¿con qué herramientas comienzas? Ya. Sí, de hecho creo que habían hecho una pregunta por acá muy parecida a esa. Déjame buscar, te la dejo. Cuando uno está con eso, ¿qué es lo más adecuado? Es el flow aquí. Lo voy a dejar conectar acá. Sí, vamos a empezar a... Esa de joya, José Contreras, dice, y cuando uno está con mucho sobrepeso, ¿qué es lo más adecuado? Así a grandes rasgos. Yo en específico lo que intento hacer primero, antes de proponerle a una persona un plan, trato de conocer como los matices y todo lo que la persona ha hecho hasta el momento, porque voy a hacer un link con algo que me pasó a mí en específico y por qué yo siento que es la mejor forma. Cuando tuve este problema con mi artritis, sorry. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Cuando tuve este problema con la artritis, lo que me pasó fue básicamente que no hallaba cura para mi problema y la persona que encontró la cura o la que me guió a este problema fue una doctora que se dio el tiempo durante más de una hora y algo de preguntarme casi que el detalle de todo lo que había hecho hasta el momento. De qué me había enfermado, qué medicamentos había tomado, qué problemas había tenido, cómo dormía, cómo descansaba, qué hábitos tenía de sueño, qué hábitos tenía de alimentación, todo, o sea, me hizo una pregunta de todo. Y en base a eso hizo como un linkeo básicamente de por qué estaba donde estaba y por qué tenía los resultados que estaba teniendo. Y ese linkeo me quedó muy grabado, en verdad. Fue como, en verdad como que si yo quiero realmente aportarle a una persona una solución para su problema en específico, no puedo esperar que una solución promedio, una solución mágica le va a ayudar. La única forma de hacerlo es conocer realmente cuál es como el contexto de la persona, qué ha hecho hasta el momento. Yo en específico lo que parto preguntando es, primero, ¿qué experiencia tiene con movimiento? Siento que es lo principal, porque es mi campo, entonces necesito saber un poco qué ha hecho hasta el momento, si es que tiene experiencia o no. Si tiene experiencia, genial, tenemos un paso adelante porque la musculatura tiene memoria y por lo tanto empezar a hacer entrenamientos de fuerza va a ser mucho más fácil y eso me abre un campo hacia qué tan rápido puedo llegar a un objetivo real. ¿Sí? Si la persona no tiene experiencia va a ser mucho más difícil porque necesito pasarla por una etapa en donde va a sentir dolor, no sabe lo que es el dolor muscular, por lo tanto no le va a gustar, quizás va a querer abandonar, es súper común. Lo segundo es primero conocer cómo se ha alimentado hasta ahora, qué cosas ha hecho hasta ahora, hasta el momento que no le han funcionado. Entender un poco el detalle de cómo es un día de su alimentación normal, cómo es su desayuno. ¿Tiene desayuno?
o no desayuna, o se pasa directo al almuerzo. ¿Hace ayuno intermitente o en verdad le gusta el comerse una marraqueta todos los días al desayuno con un café y con un vaso de leche, con un vaso de jugo de naranja? ¿O qué? ¿Cómo es su desayuno? ¿Cómo come la persona? Tercero, me dedico mucho a conocer el nivel de estrés que tiene la persona, porque eso es súper importante. Muchas personas se pueden alimentar perfecto, pueden entrenar, pero si están durmiendo mal o tienen un estrés muy alto por su trabajo o por cualquier motivo que los sobreestrese, un cuerpo estresado vive en estado de sobrevivencia. Por lo tanto, no va a bajar de peso ni aunque lo intente. O sea, puede ir logrando, claramente, pero va a ser mucho más difícil, porque el cuerpo está como en un estado constante de alerta, y ese estado de alerta al cuerpo no le agrada finalmente como para permitirle como perder más peso. Entonces, son muchos factores que influyen en la baja del peso en específico. Por lo tanto, lo más adecuado es primero analizar qué estás comiendo, cómo comes en el día a día, e intentar a eso que estás comiendo. Yo trato de hacer mínimas acciones viables. La mínima acción viable con respecto a alimentación es analizar cómo está tu consumo de proteínas diariamente. ¿Consumes proteína en cada comida o no consumes? Si consumes proteína en cada comida, tenemos un paso adelante. Genial. El movimiento, ya tienes experiencia. Si no tienes experiencia, ¿qué has hecho? Si has hecho algo de entrenamiento de fuerza, genial. Tenemos otro paso. Súper. ¿Cómo estás durmiendo? ¿Eres capaz de dormir horas seguidas? ¿Cuántas horas al día duermes? ¿Duermes 6 horas? ¿Duermes 8? Si estás durmiendo 8, genial, porque con 8 horas tenemos un buen descanso y por lo tanto, cada vez que entrenemos, vas a tener una recuperación adecuada y por lo tanto, al otro día que entrenes o a los 2 días, vas a estar recuperado para no entrenar y vamos a poder, obviamente, aumentar ese gasto calórico, que es lo que estamos buscando. Después me voy un poco también con lo que hablamos del estrés y finalmente, bueno, que no finalmente, pero yo lo parto haciendo al principio, una de las primeras preguntas que hago, pero te la dejé para el final, que es entender el por qué de la persona. Eso es fundamental, porque una persona puede querer bajar de peso porque a primeras te dice, no, es que se acerca el verano, ¿y por qué? Porque quiero tener ese abdomen marcado y quiero lograr verme bien, que eso es una razón súper clara, superficial, pero súper clara y súper válida, pero muchas veces las personas lo que necesitan es autoestima. Muchas veces lo que la persona necesita es sentirse segura de sí mismo frente a los demás, o necesita, en verdad, quiere gustarle a una persona y siente que si logra tal peso o tal cambio físico lo va a poder hacer, y muchas veces no va por ahí el problema. O sea, muchas veces las limitaciones están aquí, no están en nuestro cuerpo. Entonces, también entender que hay ciertos procesos que cada persona tiene que vivir y el porqué es súper importante. Porque si tenemos un porqué, como lo dijiste hace un rato tú, si tenemos un porqué clave y lo tenemos claro, es súper fácil hacer el resto. Porque vamos a tener claro que si quiero lograr esto, tengo que comprometerme a ojalá comer más proteína, a moverme ojalá todos los días, a tratar de dormir bien, a manejar mi estrés. Siento que esas son las claves para poder lograr un proceso adecuado y sobre todo que sea sustentable en el tiempo. Muy bien, muchachos, muy buena respuesta. Creo yo que está súper claro que trabajas esos pilares que son de la salud. Como bien dices tú, el entrenamiento, cómo está la alimentación, el estrés es importante y que es súper importante también. Mira, acá me pregunta una niña, no sé si será la misma, deja fijarlo, eso. Cuando estás con mucho sobrepeso, lo más adecuado. Cuando está... Ah, no, bueno, oye, esa es la pregunta que estábamos respondiendo recién. Tú. O sea, si estoy con mucho sobrepeso, ¿qué pasa? Que al final has tenido muchos hábitos durante mucho tiempo que te llevaron a ese estado. Por lo tanto, lo primero que tenemos que intentar hacer es entender cómo está tu alimentación, lo número uno. Y lo segundo es, ojalá buscar qué forma de movimiento te gusta a ti. Porque de hecho se puede partir con algo tan sencillo como caminar, subir escaleras, hacer una caminata, un hit de caminata rápida y caminata lenta. O sea, se puede partir por cosas muy, pero que muy sencillas.
La clave está en tener la motivación de querer comenzar. Yo creo que por ahí está. Si uno realmente tiene claro su porqué, tengo mucha obesidad. Yo, al igual o sea, yo he visto tu historia, a mí me motiva mucho cuando la veo, porque me acuerdo mucho de mi historia cuando yo era chico. Yo sufrí de obesidad mórbida de chico. De hecho, el tenis fue uno de los deportes que me llevó a salir de ese problema. Eh, yo siempre he sido, hasta el día de hoy, muy, muy, muy bueno para comer. Eh, Hoy en día tengo muchas más directrices y sé que cuando tengo que comer y tengo muchas ganas de comer, me voy de lleno a la proteína porque sé que la proteína no me va a afectar tanto en contra como si lo haría un carbohidrato, por ejemplo. Pero yo mi porqué en ese momento era, yo quiero ser mejor para el tenis, ni siquiera un tema estético, quiero jugar mejor para el tenis. Y si estoy así de lento y grande, no puedo moverme tan bien. Por tanto, mi porqué era, quiero rendimiento. Y empecé a trotar, empecé a correr, empecé a jugar mucho con un frontón. Y con el tiempo y con la práctica y siendo constante, bajé hasta el peso que necesitaba y empecé a llegar a ese objetivo. Entonces, si quiero llegar a ese peso, si quiero lograr bajar como reducir mi sobrepeso, lo más adecuado es, primero, encontrar cuál es el movimiento que te gusta a ti y segundo, intentar consumir mayor cantidad de proteínas, ojalá en todas las comidas. Créeme que cuando uno come más proteínas, se siente más saciado. Cuando uno está más saciado, automáticamente empieza a regular el hambre. Hay dos tipos de hambres. Está el hambre por ansiedad o emocional y está el hambre fisiológica. Y el hambre fisiológica muchas veces no es la que uno siente. Generalmente sentimos más la que es emocional. Sí, es un estudio ese de las proteínas. Las dietas más bajas en proteínas tienden a que nosotros tengamos un poco más de ansiedad por el hecho de consumir la suficiente proteína. A ciencia cierta funciona un poco en ratio del 0,8 alguna, 1,2. Yo lo calculo a 2,0, más o menos. Ya, ya harta. Si estás entrenando. Si no estás entrenando, no tiene mucho sentido aumentar tanto la proteína, ¿cachai? Sí, Pero que la proteína se va reciclando, se va usando el pie, el proceso hormonal, enzimático, entonces, y por lo general la gente come poca proteína. De ahí viene el... es un tema, pero es que es por lo mismo, pues al final es un tema que es socialmente es súper difícil. De hecho, yo creo que nadie llega a los mínimos. Como que yo he visto harta personas que hablan de los mínimos, que por último 1 gramo de proteína por kilo de peso, y ni siquiera eso llega a la mayoría de las personas. Entonces es súper difícil combatir con eso. Aparte que también tener una dieta alta en proteína implica también una inversión un poco más. Hay que invertir en... Bueno, hay forma de consumirla. Se puede comprar huevos, atún, hay hartas formas de hacerlo. Hasta los mismos scoops de proteínas que también pueden ayudar a llegar a esos mínimos. Pero claro, existe también ahí una falta de educación, básicamente, que no existe. O sea, no hay gente hablando constantemente de lo importante que es la proteína de nuestra alimentación y por lo mismo la gente no la considera. Entonces, de repente hoy un almuerzo me como unos fideos con salsa y con pura salsa y chao, y salvé. Le echo un huevo de repente para adornarlo, ¿cachai? Entonces, a veces lo más fácil sale caro. Exactamente, a la larga. Lo que pasa es que para comenzar un cambio de estilo de alimentación, estilo de vida, tenemos que ver esto como una inversión a futuro. Tenemos que ver que los alimentos que vamos a gastar, que van a ser de inversión para tener una mejor salud, una mejor muscular a la larga. ¿Cachai? Si, como dice Kenneth Cooper, no dejamos de entrenar porque envejecemos, envejecemos porque dejamos de entrenar y también porque dejamos de comer la proteína suficiente para poder rellenar esos espacios de músculo que necesitamos. Aquí había una pregunta, bueno, una empoderada, no sé si parece que es de tus seguidores. Me encanta entrenar fuerza, pero siento que me falta un referente a mi edad. Me imagino que tiene 50 años. Sí, po. Sí, 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 sí. Bueno, lo mismo que venimos conversando. Al final, cuando uno comparte su experiencia, uno logra también conectar con más personas. Entonces, en el caso de las personas sobre 50, hay pocas personas que estén haciendo esto de redes sociales, pero que estén como compartiendo el contenido. Generalmente somos un poco más los jóvenes, los que estamos como subiendo más contenido, y muchas veces ese contenido no se adapta a personas de más edad. De hecho,
Yo he entrenado varias veces a personas 60, 70 años y es otra forma de movimiento, o sea, es completamente, o sea, sí, también se hace entrenamiento de fuerza, igual se hace, pero se adapta a todo, o sea, la carga, los puntos de apoyo, la forma, los planos que se ocupan en un principio. Es súper importante también tener eso en cuenta porque la persona que no hizo deporte en su vida y que quiere, como por ejemplo en el caso acá, a los 50 ponerse a entrenar, puede tener muchos problemas o no, pero puede que tenga varios problemas a la hora de empezar, porque puede que su cuerpo no esté preparado y tenga que, como de alguna forma, luchar con todo ese tiempo que no se ha movido de manera regular, y por lo tanto puede que le cueste, puede que tenga dolor de espalda, en las caderas, y eso es súper importante que cuando una persona que tiene 50, espero estar a los 50 siendo todavía un referente o estando compartiendo contenido para poder compartir ese tipo de contenido, porque al final es otro tipo de contenido. Si bien hay personas, yo hace poquito de hecho subí un contenido de una señora como de 77 años que creo que puede levantar casi que el mismo peso que yo levanto hoy en día en, no sé, en peso muerto o en sentadilla, o sea, muy buena condición física, muy, se veía su cuerpo con muy bajo el índice de porcentaje de grasa. Eh, claro, cuesta encontrar ese tipo de personas como que hablan español o que tengan una conexión un poquito más cercana. Por lo mismo, yo creo que si somos capaces hoy en día nosotros de poder comunicar los beneficios del movimiento, en este caso, por ejemplo, que si no me equivoco, creo que se llama Paula, la empoderada a los 50, ella misma puede ser una referente, pues. Es cosa que también vaya de alguna forma compartiendo lo que está haciendo y lo que le sirve a ella. Si al final, yo creo que la clave está aquí en poder inspirar a otras personas. Yo creo que si logramos inspirar a otras personas a moverse, esa misma persona después va a ir como autoeducándose, buscando formas de poder entender mejor en lo que le sirve a esa persona. Como dice, es importante eso. Tú me decís que mi caso o mi histórico de vida tiende a inspirar a la gente. Ya, Eh, y sí, pues es heavy, pues yo soy muy espiritual en mi volá. Y por eso tengo mi canal ahí de reflexión y mi volá y veo y sintiendo lo que va uno traspasando, porque yo igual leo harto y también de repente me pego harto en ciencia, revisando estudios, actualizando alimentación mucho y también la parte espiritual. Yo siempre trabajo como el triángulo de que es cuerpo, mente y alma, que la alma viene siendo más la parte espiritual. Y creo yo que, claro, la muchacha acá dice, tengo 52, me siento con mucha energía, pero en este momento siento estancada mi entreno. Como que no avanzo. Es importante, yo, desde mi experiencia, que busques a qué muchacho te pueda ayudar. Ojalá escríbele a Daniel, siento yo que puede ayudarte en a Diego, perdón. Eh, es que el otro había escrito ahí, Daniel tenía ah, sí, fijado. justo. Sí, Sí, Daniel Ruinas. ya. Y Lili te puede ayudar en ese estancamiento. O sea, a veces yo he tenido sesiones y a veces yo no cobro todo. Si nosotros estamos acá para apoyarnos entre todos y a veces me dicen, oye, Augusto, tengo una consulta y me mandan así un texto por el Instagram. Le digo, dame unos minutos, conversemos y hacemos una videollamada. Y ahí de repente me pego media hora conversando y ahí desencajamos, ¿cachai? Y a veces yo le digo a la gente, escríbanme y a lo mejor yo le puedo dar un tips que lo sé porque lo estudié, lo he ido experimentando. Yo soy mucho de leer y hacer, ¿cachai? Me gusta como empezando a leer algún protocolo X, empezamos al tiro, pum, empezamos a experimentar, ¿cachai? Porque me gusta eso de experimentar más que la ciencia, porque la ciencia sigue, pero la ciencia va fluctuando, va cambiando. Lo que hoy día puede ser así, mañana quizás puede no ser tan así. Mira, aquí Daniel nos pregunta del entrenamiento de fuerza. ¿Es la base para todos los deportes o opinan diferentes? De todas maneras, la base. Opino lo mismo, yo creo que opino lo mismo que muchas. Sin entrenamiento de fuerza no vas a rendir en ningún deporte por más talentoso que seas. Y entrenar, pues, entrenar y practicar y practicar.
que te da las bases para poder moverte sin dolor durante más tiempo. Si finalmente las personas que se terminan lesionando o es porque hicieron una mala preparación o pretemporada, los deportistas en general se lesionan o porque hicieron una mala pretemporada o porque en verdad, bueno, muchas veces los factores también son, igual que una lesión también es multifactorial, pero la base de tener un cuerpo apto para poder rendir, rendimiento va de la mano del entrenamiento de fuerza, que es lo que te permite correr más rápido, saltar más, poder tener más resistencia. Por lo tanto, el entrenamiento de fuerza es la base de todas las otras capacidades, la que te mejora la resistencia, la fuerza, la velocidad, la potencia. De ahí viene todo. Es que en sí los beneficios que tiene el músculo es un órgano. Yo siempre digo, cuando partimos entrenando, yo digo, el músculo tiene órganos, tiene mioquinas, que son neurotransmisores en nuestros músculos. Entonces, eso nos ayuda a muchas cosas, no solamente que se vea bonito el músculo, nos ayuda a estabilizar las glicemias, nos ayuda a tener una mejor insulina, nos ayuda a prevenir cuando tenemos una lesión, al tener mejor masa muscular, ya la lesión no va a ser igual a como hubiese sido teniendo una masa muscular más débil, por eso. Entonces, de esa base, que vayan comprendiendo los beneficios, ¿cachai? Y eso uno lo hace uno a uno y va como, esta cuestión es como de práctica, o sea, hábito, todos los días, y a veces les puedo decir 1000 veces las cosas en las sesiones y para que vayan comprendiendo. Mira, acá otra pregunta más enfocada a lo tuyo. ¿Qué directrices hay que tener a la hora de armar una rutina con pesas rusas? Buena Bueno, pregunta esa. pregunta. Oye, para esta pregunta quiero mencionar a una persona que se ha conectado un par de veces, lo he visto por ahí, que es para mí el referente en el entrenamiento de fuerza y el que me ha permitido hoy en día disfrutar de lo que hago, porque me ha enseñado y me ha apoyado siempre mucho, que es Coach Marce, Y por aquí, Arancibia, que es un crack del movimiento, un genio del entrenamiento, a mí me pasó algo muy loco, en verdad, cuando lo conocí. Yo lo conozco a él de muy chico, pero yo, por ejemplo, vengo de una carrera que supuestamente me preparaba para saber mucho de entrenamiento, para saber mucho de movimiento, pero cuando asistí a clases con él o sea, estudié con él, me di cuenta de que no sabía nada de movimiento, o sea, sabía, pero sabía muy poco, en verdad, en cuanto a aplicar bien el movimiento. Y él realmente me enseñó las claves para poder entender y organizar un entrenamiento efectivo, siendo para una persona que puede entrenar una vez a la semana, 2, 3, 4, como sea, para trabajar un entrenamiento de alto rendimiento. ¿A qué quiero llegar con eso? Que, por ejemplo, recién hablábamos de Paula, que era una chica que se sentía estancada. Lo más seguro es que su estancamiento venga de la mano de una mala planificación o de una planificación poco exigente o que esté mal planificada en el tiempo. O sea, no tenga alzas o picos de rendimiento ni tampoco de descarga. Lo más seguro es que ya esté entrenando con rutinas de YouTube que estén cambiando, y muchas veces las rutinas de YouTube sí, son una muy buena forma de empezar, pero no necesariamente tienen una planificación en donde uno vaya logrando esto, de ir como cada vez logrando mejores picos de rendimiento, generando descargas, generando procesos donde uno vaya mejorando su rendimiento. Y yo creo que eso es la clave. Para poder generar una buena directriz a la hora de armar una rutina, lo principal es entender primero cuántas veces yo puedo entrenar a la semana. Eso es vital, porque si yo empiezo a planificar a lo loco, me pongo a entrenar el día lunes y entreno un día, después el otro día no entreno y el otro día sí, no va a funcionar. En esto lamentablemente hay que ser organizado y planificar bien. La planificación es la clave para poder tener resultados en lo que uno busque. Entonces, con respecto al entrenamiento de pesa rusa, si tú puedes entrenar 1, 2, 3 o 4, ya tenemos un punto importante a la hora de planificar. En el caso mío, yo trato de entrenar, en verdad no trato, entreno siempre de a 4 o 5 veces, pero sí o sí 4 veces a la semana. Y yo lo que hago es dividir el cuerpo en cuatro puntos. Yo trabajo mucho con los empujes y con las tracciones de nuestro cuerpo. Por lo tanto, yo puedo empujar y traccionar con las piernas y puedo empujar y traccionar con los brazos. Ahí tengo los 4 puntos, ¿sí? Empuje, tracción, tren superior, empuje, tracción, tren inferior. En base a estos 4 puntos, yo hago toda la directriz de mi entrenamiento. Si yo me dedico a hacerlo de esta forma,
no dejo ningún músculo al azar. No, yo no planifico en respecto, aunque se puede también, con el entrenamiento de kettlebell también se puede hacer un entrenamiento clásico de antaño, como el entrenamiento del fisiculturista. Pecho, hombro, bíceps, tríceps, también se puede, obvio que se puede. Pero este formato de entrenamiento es mucho más funcional a la hora de no dejar nada de lado, de trabajar distintos planos de movimiento, que eso es fundamental, que la gran mayoría entrenamos hacia adelante, arriba, abajo, adelante, atrás, pero hacia los lados, en rotación, muchas veces se queda a la guía al azar. Y no se me olvida nada, trabajo todas las partes de mi cuerpo y lo mejor es que logro balancear el descanso también, porque eso también es fundamental. Muchas veces como que uno cuando ya empieza a planificar y empieza a tener como algunas ideas de cuáles son los momentos como en los que puedo rendir mejor, también puedo planificar mi descanso, que eso es fundamental. Tener un día en la semana para descansar, en mi caso yo trato de descansar el día miércoles, o sea, entreno lunes, martes, el miércoles lo descanso, jueves, viernes, y el sábado, domingo generalmente hago como unas rutinitas, el domingo lo descanso generalmente, y el sábado tengo un entrenamiento de baja intensidad, suavecito, hay veces que entreno todos los días porque mi carga laboral no me permite entrenar fuerte como me gusta, entonces me permite como generar como un proceso más de descarga, y por lo tanto hago microentrenamiento, que es lo que menos me pasa en general, siempre logro entrenar 4. Por tanto, la primera directriz es saber cuántas veces puedes entrenar, número 1. Número 2, tu nivel de experiencia, fundamental. Si tienes experiencia, se pueden entrenar distintas capacidades. También es súper importante saber qué implementos tienes en casa, porque yo, por ejemplo, he ido invirtiendo de a poco en kettlebell. Mi kettlebell más pesada es una kettlebell de 32 kilos, que si bien es una kettlebell pesada, tampoco es una kettlebell tan pesada para hacer, por ejemplo, peso muerto. O sea, con 32 kilos peso muerto, yo que peso 80 es muy liviana para mí, es livianísima. Entonces, hay que también tener en cuenta qué implementos tienes en casa, qué cosas tienes para poder entrenar. Desde ahí un poco entender qué capacidades son las que más necesitas trabajar. Necesitas trabajar hipertrofia, tienes peso para poder trabajar fuerza máxima, si tienes, genial. Si no, no importa, qué podemos hacer con lo que tienes. Y en base a eso, también lo último que también es fundamental es encontrar las debilidades que tiene la persona en cuanto al movimiento. Porque hay muchas personas que por ejemplo, se pueden hacer empujes hacia arriba y a la hora de empujar no se dan cuenta que tienen los hombros débiles o tienen poca movilidad de hombro, entonces no están empujando así, sino que están empujando así, están empujando un poco hacia adelante. Por lo tanto, con el tiempo vamos a generar alguna lesión o algún problema más en los hombros. Entonces, es súper fundamental también entender la particularidad de cada persona, entender si es que tiene algún grado de... o ha perdido rango en alguna articulación. Eso es fundamental también para hacer una buena planificación. Yo creo que se respondió súper bien esa pregunta. Oye, tengo una pregunta que es la pregunta más interesante que hago siempre. Cuéntame. ¿Cuál es tu plato preferido, muchacho? El plato que te comes todos los días. Es súper básico porque me genera muchos recuerdos de niño, pero me encanta, hasta el día de hoy me encanta, que es, puede ser en dos formatos, o carne mechada o carne como el bistec, me encanta, con un poquito de fideos con crema. Feliz. Y un poquito de queso rallado. Feliz, feliz, feliz. Tengo muchos recuerdos de mi niñez con esa comida. Hoy en día sí me gusta mucho más el pescado. Trato de comer cuando puedo mucho más pescado en general. Soy fanático de la reineta. Pero es un clásico para mí ese, cuando se puede, feliz de poder comer esa combinación. Bien. Oye, muchachos, en honor al tiempo, vamos a cerrar y quiero que es como la última, dónde te pueden encontrar, qué estás haciendo actualmente, ahí para que te despidas de la gente y agradecido por tu tiempo. Esto va a quedar grabado en Instagram, después ya hago un pequeño corte y lo mando a YouTube, así que ahí después se puede escuchar como tipo... Super. Bueno, me pueden encontrar en redes sociales como dioandres.ps o también en el Instagram de mi emprendimiento Kettlebell Experience, que es donde me dedico un poco a compartir contenido sobre alimentación, sobre entrenamiento, sobre hábitos también, harto sobre hábitos, que es algo que me apasiona.
Y nada, pues yo la verdad es que independiente de, o sea, como mensaje final, independiente de la forma de movimiento que a ti te guste, trata de seguir buscándola. Si no la has encontrado, sigue buscándola, porque la clave un poco de este camino que estamos todos recorriendo es encontrar qué es eso que te gusta, que te hace sentido a ti. Y si lo encontraste, genial, sigue practicándolo, busca la forma de volverte un experto en lo que estás haciendo con respecto a ese movimiento o de buscar mejorar. Siempre intenta tener en cuenta de que el entrenamiento de fuerza te va a permitir poder rendir mejor en eso que estás haciendo. Siempre tenlo ahí cerquita, pero busca, no te canses de buscar la forma de movimiento que a ti te haga sentido, porque eso te va a poder permitir disfrutar mucho más de tu cuerpo y de los placeres que tiene esta vida. Si no, tu vida siempre va a estar un poquito más llevada hacia las enfermedades y hacia lo complicado que puede ser vivir muchas veces con enfermedad. Pues muy bien, muchachos. Y nuevamente agradecido del tiempo y Gracias, gusto. se conectó y sobre preguntas, bien prendida, estuvo bien bueno el live. Bacán. Así que ahí veremos si hacemos alguna cosita. Sí, podemos que haremos algo en conjunto, de todas maneras. Claro. Así que ahí nos despedimos y vamos a estar ahí en redes sociales para la gente. Recuerden ahí, Diego Andrés, pueden revisarlo, diegoandres.ps, por si quieren chequearlo ahí al muchacho. Ya, muchacho, agradecido y ahí estamos en contacto. Y acuérdate que tenía una visita ahí. Sí, la tengo pendiente, sigo pendiente. Tenemos que armar algo juntos, sí o sí. Ya, Así que, muchacho. sí o sí, partner, no se preocupe. Bien, Nos vemos. muchas gracias. Chao, Chao. chao.